Dicen que todos los cuentos de hadas terminan con un beso y un felices para siempre. Pero en el Peñón de Mónaco, algunas historias comienzan no con un zapato de cristal perdido, sino con un pasaporte confiscado y un intento de fuga desesperado hacia el aeropuerto. Bienvenidos a esta inmersión en las sombras doradas de la realeza europea. Antes de que se cierren las puertas de palacio, os pido que escribáis en los comentarios qué pensáis. ¿Pueden 12 millones de euros comprar la felicidad o solo el silencio? Os leemos. Corre el año 2011 y el mundo contiene el aliento. Mónaco se viste de gala para celebrar el enlace entre el príncipe Alberto II y la nadadora sudafricana Charlene Wittstock. Las cámaras de televisión de todo el planeta están listas para transmitir una boda que promete devolver el glamour de Grace Kelly al principado. Sin embargo, lo que captan las lentes no es la radiante alegría de una novia enamorada, sino un mar de lágrimas que surcan el rostro de Charlene mientras camina hacia el altar. No son lágrimas de emoción contenida, o al menos eso susurran los cronistas de la época, sino el desborde de una angustia que llevaba días gestándose entre los muros de palacio. Para entender esas lágrimas, hay que rebobinar la cinta apenas unos días antes del gran evento. Los rumores que circulaban por las redacciones de París y Niza eran incendiarios. Se decía que la novia había intentado huir, no una, sino 3 veces. La prensa francesa, siempre voraz, detallaba un episodio digno de una película de espionaje. Charlene, interceptada en el aeropuerto de Niza, supuestamente con un billete de solo ida a Sudáfrica en la mano, y la policía del Principado retirándole el pasaporte bajo órdenes estrictas de la corona. La imagen de la princesa prisionera comenzaba a forjarse allí mismo, entre el control de seguridad y la sala de embarque, sembrando la duda sobre si aquel «sí quiero» sería un acto de amor o la firma de una sentencia de por vida bajo el estricto protocolo de los Grimaldi. Si el altar fue el escenario del drama emocional, los despachos de los abogados fueron el teatro de una negociación mucho más fría y calculadora, donde los sentimientos se cuantifican en cifras de 6 ceros. Tras la boda y una luna de miel que muchos describieron como extraña y distante, con los novios alojados en hoteles separados a varios kilómetros de distancia en Sudáfrica, la realidad del matrimonio comenzó a asentarse. No tardaron en aparecer las voces que aseguraban que aquello no era una unión convencional, sino un acuerdo empresarial diseñado para asegurar la sucesión y mantener la imagen pública del Principado, una empresa que factura millones gracias a su prestigio y glamour. Fue la revista francesa Boissy la que puso una cifra concreta sobre la mesa, un número que hizo temblar los cimientos de la opinión pública: 12 millones de euros al año. Esa sería, según las filtraciones, la cantidad estipulada en un contrato ultra confidencial que Charlene percibiría por cumplir con sus obligaciones institucionales. Pero, ¿qué implica realmente ese pago? No se trata de un sueldo por ser princesa, sino de una asignación por permanecer. Los rumores apuntan a que este acuerdo financiero es el pegamento que mantiene unida la estructura oficial de la pareja frente a los constantes embates de crisis y rumores de divorcio. A cambio de esta suma astronómica, la princesa se comprometería a aparecer en eventos clave, como el Día Nacional o el Baile de la Rosa, y a mantener la fachada de unidad familiar, independientemente de que las puertas de palacio se cierren y cada uno haga vida por separado. El amor, en este contexto, parece haber sido sustituido por una transacción contable de alto nivel. Pero ni todo el oro del mundo puede comprar la salud, ni mucho menos la paz mental. La narrativa del contrato millonario se vio bruscamente interrumpida en el año 2021, cuando Charlene desapareció del mapa europeo para refugiarse en su tierra natal, Sudáfrica. Lo que comenzó como un viaje breve para apoyar una campaña contra la caza furtiva de rinocerontes se transformó en una estancia de 6 meses que encendió todas las alarmas. La versión oficial hablaba de una grave infección otorrinolaringológica, una complicación severa tras una elevación de seno maxilar que le impedía volar por encima de los 3.000 metros de altitud debido a la presión en los oídos. Sin embargo, la duración de la ausencia
y la falta de imágenes claras de la princesa generaron un vacío informativo que se llenó rápidamente de especulaciones. Mientras el palacio emitía comunicados asépticos sobre intervenciones quirúrgicas y recuperaciones lentas, la prensa internacional se preguntaba si la enfermedad era la única causa o si en realidad Charlene había decidido plantarse. Se hablaba de un exilio voluntario, de una negativa rotunda a volver a la jaula de oro de Mónaco. Durante medio año, Alberto y los mellizos, Jacques y Gabriela, visitaron a su madre solo brevemente, y las fotos de esos reencuentros mostraban a una Charlene demacrada, con la mirada perdida y un aspecto frágil que distaba mucho de la atleta olímpica que había llegado al Principado una década atrás. La infección era real, sí, pero servía como el telón de fondo perfecto para una crisis matrimonial que parecía insalvable. El regreso a Mónaco, cuando finalmente se produjo en noviembre de 2021, no fue el final feliz que el protocolo real hubiera deseado escenificar. Apenas pisó suelo monegasco, Charlene volvió a desvanecerse, esta vez no a otro continente, sino a una clínica de lujo en Suiza, lejos de las miradas curiosas y, curiosamente, lejos también de su marido y sus hijos. El príncipe Alberto, en una inusual declaración a los medios, habló de un profundo agotamiento, tanto físico como emocional, que hacía imposible que la princesa retomara sus deberes oficiales o incluso la vida familiar cotidiana. Las palabras elegidas por el soberano fueron medidas al milímetro, pero no lograron acallar los rumores sobre la verdadera naturaleza de ese internamiento. Se filtraron informaciones sobre una supuesta adicción a somníferos, una consecuencia directa de la presión insoportable de vivir bajo la lupa constante y las rigideces de la corte. La clínica suiza, conocida por tratar a celebridades con problemas de salud mental y adicciones, se convirtió en el nuevo castillo de la princesa. Allí, protegida por cláusulas de confidencialidad tan estrictas como las de su matrimonio, Charlene pasó meses tratando de recomponerse. Mientras tanto, en Mónaco, los niños aparecían en el balcón de palacio sosteniendo pancartas con dibujos hechos a mano que decían «Te extrañamos, mami», una imagen desgarradora que humanizaba el drama, pero que también subrayaba la inmensa soledad de una mujer atrapada en un engranaje que no se detiene por nada ni por nadie. Hoy en día, la princesa ha vuelto a la agenda pública, pero algo ha cambiado irreversiblemente en su mirada. Los expertos en lenguaje no verbal analizan cada uno de sus gestos, cada sonrisa forzada, cada vez que su mano evita el contacto con la de Alberto. Se ha instalado una nueva normalidad en el Principado, una en la que la pareja real comparte escenario, pero rara vez comparte vida. Las informaciones más recientes sugieren que Charlene ya no reside habitualmente en el Palacio de los Grimaldi, sino que ha establecido su refugio en Roc Agel, la residencia de verano de la familia en las montañas, o incluso que pasa largas temporadas fuera de Mónaco, regresando solo bajo cita previa. Este arreglo, tácito pero evidente, formaría parte de esas nuevas cláusulas de supervivencia que la princesa habría negociado tras su crisis de salud. La libertad de vivir lejos de la asfixiante corte a cambio de cumplir puntualmente con el calendario oficial. Es un pacto de no agresión, donde el protocolo dicta las apariciones y el contrato asegura la permanencia. Charlene ha aprendido a jugar el juego, o al menos ha encontrado la manera de sobrevivir en él. Se presenta impecable, vestida con las mejores firmas, cumple con el besamanos y luego se retira a su mundo privado, un mundo blindado donde el protocolo real no puede dictar a qué hora se apagan las luces. La pregunta que queda en el aire es, ¿cuánto tiempo puede sostenerse una vida dividida en dos? Y si el precio de esa libertad a tiempo parcial sigue siendo esos famosos 12 millones de euros, o si la moneda de cambio es, en realidad, su propia identidad. En los pasillos de Mónaco, el silencio no es ausencia de ruido, es una norma no escrita que se aprende como se aprende a caminar con una corona invisible. La princesa lo descubre pronto, porque la institución no solo exige presencia,
también exige control del relato, y cuando el relato se descontrola, el protocolo actúa como un dique. En mayo de 2022, varios medios vuelven a encender la misma mecha con una idea insistente: que el regreso de Charlene y su permanencia junto a Alberto tendrían un precio y un esquema pactado, más cercano a un acuerdo que a una reconciliación romántica. La cifra que circula en esas versiones es enorme y repetida: 12 millones de euros, presentada como el valor anual que sostendría el equilibrio público de la pareja. Y entonces ocurre algo poco frecuente en una corte donde cada palabra suele pasar por filtros invisibles. Charlene decide hablar, no para alimentar el fuego, sino para intentar delimitarlo. En esas declaraciones, difundidas por la prensa del corazón europea, ella describe los rumores como dolorosos y niega que su matrimonio sea una transacción, defendiendo que lo que se ve desde fuera no siempre refleja lo que sucede dentro. Sin embargo, incluso cuando habla, la forma de hablar parece diseñada para no romper nada. No hay acusaciones directas, no hay detalles íntimos, no hay nombres propios señalados con el dedo. Lo que hay es una sensación de contención, como si cada frase estuviera construida para sobrevivir en un entorno donde la discreción no es una virtud personal, sino una obligación institucional. Ahí es donde el público empieza a imaginar cláusulas que nadie ha visto, acuerdos de confidencialidad que nadie ha leído, advertencias susurradas que nunca llegarán a un tribunal. No hace falta probar la existencia de una cláusula de silencio para que el silencio funcione, porque basta con que la maquinaria de la casa real siga girando. Cuando la princesa intenta recuperar su narrativa, el palacio ya ha aprendido durante generaciones que la narrativa se administra, no se comparte. En paralelo, el recuerdo de su larga ausencia en Sudáfrica todavía pesa como un paréntesis imposible de cerrar, explicado oficialmente por una infección que complicó su salud y limitó su capacidad de volar durante meses. Ese episodio, contado en términos médicos, deja una pregunta emocional sin respuesta clara. ¿Qué ocurre cuando la salud se convierte en frontera y al mismo tiempo en refugio? En Mónaco, el protocolo tiene un talento antiguo para convertir las crisis en estampas. Una aparición breve, una fotografía bien encuadrada, un gesto de unidad durante unos minutos. A ojos del mundo, la escena basta. Pero, tras la imagen, el matrimonio sigue pareciendo una arquitectura de puertas cerradas, de calendarios negociados, de distancias medidas. Y cuanto más impecable se vuelve la fachada, más intriga despierta lo que no se ve. La princesa, en ese escenario, camina como quien aprende a respirar bajo el agua. Habla lo justo, sonríe lo necesario y guarda para sí lo que nadie puede exigirle sin romper la máscara. Porque en la realeza, a veces, el mayor acto de rebeldía no es huir, es regresar, ocupar el lugar asignado y aún así reservar un espacio interior donde el protocolo no tenga jurisdicción. En Mónaco, el protocolo no se siente como un manual, se siente como una coreografía que llega antes que las personas. La princesa lo aprende a base de días marcados por campanas invisibles, horarios blindados y sonrisas que deben aparecer aunque el cuerpo no acompañe. Después de la tormenta, la pregunta que queda flotando no es si el matrimonio está bien, sino quién decide qué significa estar bien en una monarquía moderna. La crisis no nace de un solo hecho, sino de una acumulación de señales. Primero, una ausencia que se alarga más de lo previsto, explicada oficialmente por una infección que complicó su salud y limitó su capacidad de volar durante meses. Luego, un regreso que no trae el alivio que el público esperaba, sino más distancia, más rumores, más interpretaciones, como si cada paso hacia el palacio fuera también un paso hacia una vitrina. El problema de una vitrina es que siempre hay alguien mirando, y ese alguien necesita coherencia. Para la institución, la coherencia se llama estabilidad. Para los medios, se llama historia. Para Charlene,
A juzgar por cómo intenta dibujar límites cuando decide pronunciarse, se llama supervivencia, porque ella llega a calificar esos rumores como dolorosos y a negar que su vida matrimonial sea un acuerdo económico. Pero negar no siempre desactiva. A veces, negar solo confirma que la herida existe. En los titulares se repite una idea como un eco que no muere, que volver y permanecer tiene un precio, y que hay cifras asociadas a esa permanencia, mencionadas por distintos medios como parte de un supuesto pacto. Y aunque nadie exhiba un documento, la imaginación pública hace el resto, porque donde hay realeza siempre se sospecha que también hay cláusulas, y donde hay cláusulas siempre se sospecha que también hay silencios. En ese paisaje de suposiciones, el silencio adquiere forma. No es solo no hablar, es escoger palabras que no abran grietas, evitar frases que puedan convertirse en arma, sostener una calma pública que impida que la crisis se vuelva oficial. Charlene aparece en actos señalados, a veces con una serenidad que parece aprendida a fuerza de repetición, y eso alimenta otra sospecha, que el protocolo funciona como una cinta adhesiva de lujo, brillante por fuera, tensa por dentro. Al otro lado, el Principado es pequeño, pero su proyección es inmensa. Cada balcón tiene memoria, cada ceremonia tiene testigos, y en ese escenario, el matrimonio no es únicamente una relación, es una pieza central del relato de Estado. Si esa pieza se rompe, la grieta atraviesa el cuento de hadas y llega al corazón del negocio simbólico de Mónaco, su prestigio, su continuidad, su imagen de orden. Por eso, cuando el público intenta entender, se encuentra con una paradoja. Cuanto más se insiste en que todo está bajo control, más se percibe que hay algo que se está controlando. Y cuanto más se repiten las palabras familia y unidad, más se pregunta la audiencia qué ocurre cuando cae la noche y no hay cámaras, cuando no hay agenda, cuando no hay aplausos. Charlene, mientras tanto, parece caminar sobre una línea muy fina. Si se revela de frente, lo paga con exposición. Si se pliega por completo, lo paga con desaparición interior. En ese punto exacto, nace el misterio que sostiene esta historia, porque lo que se discute ya no es solo si existe un contrato, sino si el contrato real más duro es el que nunca se firma, el que obliga a representar una vida, incluso cuando la vida real pide otra cosa. Y en algún lugar de ese laberinto, crece una pregunta que el protocolo no puede responder. Si una princesa recupera su libertad a pedazos, aparición por aparición, silencio por silencio, ¿cuánto de sí misma queda al final para llamarlo vida propia? En una casa real, la intimidad no se rompe de golpe, se desgasta. Y cuando se desgasta, el protocolo no pregunta por qué, solo decide cómo debe verse lo que queda. En Mónaco, esa decisión se ejecuta con precisión, porque el Principado vive de la continuidad, y la continuidad necesita símbolos que no tiemblen. La palabra contrato empieza a circular como una sombra, no porque alguien la muestre, sino porque todo a su alrededor parece diseñado para que nada se desborde. Varios medios insisten en la idea de un acuerdo económico ligado a la permanencia y al retorno de Charlene a la vida institucional, y lo acompañan con cifras que se repiten hasta volverse parte del mito. La cifra más mencionada, 12 millones de euros, se convierte en una clave narrativa, como si resumiera en dinero lo que nadie sabe explicar en sentimientos. Pero el elemento más inquietante no es la cifra, sino el mecanismo. En la realeza, el pago no siempre compra amor, a veces compra previsibilidad. El calendario, las fotos, los saludos, los balcones, la presencia exacta en el minuto exacto, todo eso forma un lenguaje que el Estado entiende y que el público consume como prueba de normalidad. Y cuando la normalidad se convierte en obligación, cada acto público puede parecer una firma repetida en el aire, una renovación silenciosa del pacto de apariencia. En ese contexto, las desapariciones prolongadas dejan de ser solo ausencias y pasan a ser mensajes. La estancia en Sudáfrica, explicada oficialmente por una infección que complicó su salud e impidió que volara durante meses, ya había mostrado hasta qué punto la fragilidad puede alterar el engranaje. Al volver, el guión esperado era simple,
reinicio, unidad, alivio. Sin embargo, lo que siguió fue una sensación de distancia, como si el regreso hubiera sido físico, pero no emocional, y como si la vida familiar hubiera pasado a funcionar por turnos, como un escenario que se comparte sin habitarlo del todo. Entonces Charlene habla, y al hacerlo confirma otra regla no escrita, que en Mónaco se puede hablar, pero sin abrir la caja completa. Ella describe esos rumores como dolorosos y niega que exista un acuerdo que compre su permanencia, defendiendo su matrimonio frente a la versión mercantil de la historia. Esa negativa suena al límite, no solo hacia la prensa, también hacia la propia narrativa que amenaza con devorarla. Porque si el público acepta la idea del contrato como verdad, cada gesto futuro quedará contaminado, cada abrazo parecerá una cláusula, cada sonrisa una factura. A partir de ahí, el silencio adquiere un peso nuevo. No es el silencio del miedo, es el silencio de quien sabe que una frase puede convertirse en sentencia y que en un principado tan pequeño, las palabras rebotan en las paredes y vuelven multiplicadas. El protocolo, experto en convertir emociones en ceremonia, ofrece una salida elegante. Reducir la vida privada a una zona inaccesible y convertir la vida pública en una sucesión impecable de apariciones. Así la crisis cambia de forma. Deja de ser un posible divorcio anunciado y se convierte en algo más difícil de nombrar, una convivencia institucional, una paz armada entre lo que exige el Estado y lo que necesita una persona para no romperse. Y en ese terreno, la gran pregunta ya no es si se aman o si se soportan. La gran pregunta es, ¿quién tiene derecho a contar la verdad, cuando la verdad podría derribar un símbolo que sostiene a todo un país? En el tablero de ajedrez de los Grimaldi hay piezas que valen más que la propia reina, y esas piezas son los herederos. Si el dinero es el combustible del contrato, los hijos son el ancla que impide que el barco se aleje demasiado del puerto. Jacques y Gabriela no son simplemente dos niños que crecen entre juguetes caros y niñeras políglotas. Son la garantía de futuro del Principado, y su existencia cambia por completo la naturaleza de cualquier negociación matrimonial. En las casas reales, la custodia no se rige siempre por las leyes de los tribunales civiles ordinarios, sino por tradiciones dinásticas que otorgan al soberano un poder casi absoluto sobre el destino de la descendencia. Esta realidad legal añade una capa de acero a los rumores sobre las cláusulas de permanencia. Quienes analizan los movimientos de Charlene sugieren que los 12 millones de euros anuales de los que tanto se habla podrían ser, en el fondo, secundarios frente al temor real de perder el contacto diario con los mellizos. Si la princesa decidiera romper la baraja y marcharse definitivamente, se enfrentaría a un muro legal infranqueable que podría dejar a los niños dentro de palacio y a ella fuera, convertida en una visitante de lujo en la vida de sus propios hijos. Esa es una carta que ninguna madre quiere ver sobre la mesa, y es la razón por la que muchos expertos creen que el acuerdo no es solo financiero, sino una tregua necesaria para mantener el núcleo familiar unido, aunque sea bajo condiciones extraordinarias. Durante los meses de ausencia por la infección otorrinolaringológica, el vacío materno se hizo evidente en cada aparición pública de los pequeños. Ver a los niños solos o acompañados únicamente por su padre y sus tías, las princesas Carolina y Estefanía, envió un mensaje de vulnerabilidad que el Principado no podía permitirse a largo plazo. La imagen de Jacques y Gabriela sosteniendo pancartas desde el balcón no fue solo un gesto tierno, fue la prueba visual de que la estructura familiar estaba cojeando. Para el protocolo, que los herederos crezcan con una madre presente es vital para la estabilidad de la corona, y eso le otorga a Charlene un poder de negociación que quizás no tenía al llegar al altar llorando en el año 2011. Ahora, cada vez que ella aparece con ellos, hay una lectura doble. Por un lado, la madre protectora que los guía con la mano firme, y por otro, la princesa que cumple su parte del trato para asegurar su lugar en el sistema. Se dice que una de las condiciones clave de su retorno y de su nueva vida independiente en Rock Agel es tener el control total sobre la agenda de los niños cuando no están en actos oficiales.
Es su manera de crear una burbuja de normalidad dentro de la excepcionalidad, un territorio franco donde el protocolo se detiene en la puerta. Los niños son el motivo por el que se queda, pero también son la razón por la que el palacio ha tenido que ceder y aceptar un modelo de convivencia que, en cualquier otra época, habría sido impensable. En el Principado de Mónaco, los fantasmas no arrastran cadenas por los pasillos, sino que cuelgan de las paredes en marcos dorados, observando a los vivos con una perfección inalcanzable. Para Charlene, el desafío no ha sido solo adaptarse a un marido o a un protocolo, sino sobrevivir a la sombra alargada de Grace Kelly. La comparación es una trampa constante y cruel en la que la prensa y la sociedad monegasca han hecho caer a la sudafricana desde el primer día. Mientras Grace, la estrella de Hollywood, interpretó el papel de princesa con la maestría de una ganadora del Oscar, haciendo parecer fácil lo difícil y convirtiendo el deber en encanto, Charlene llegó desde un mundo de piscinas y cronómetros, donde la honestidad brutal del esfuerzo físico no deja lugar para la actuación. Esta incapacidad, o quizás falta de voluntad, para fingir una sonrisa de cine, ha llevado a la prensa internacional a bautizarla con un apodo que pesa como una losa, la princesa triste. No es un título nobiliario, es un diagnóstico público. Cada vez que su mirada se pierde en un balcón o que su rictus se tensa en una gala benéfica, el fantasma de la perfección de Grace se hace más presente, recordándole al mundo que en ese palacio la felicidad es un bien escaso. Hay una leyenda antigua que circula por las callejuelas de la Roca, la llamada maldición de los Grimaldi, que sentencia que ningún miembro de la dinastía encontrará la felicidad plena en el matrimonio. Superstición o no, la historia de Charlene parece escribir un nuevo capítulo en esta saga de desdichas sentimentales, donde el lujo extremo convive con una soledad abrumadora. La presión de ser el reemplazo de un ícono mundial ha jugado un papel fundamental en el desgaste emocional de la princesa. Se le exigió no solo ser esposa y madre, sino ser un símbolo de glamour a la altura de una leyenda muerta. Y cuando la realidad humana, con sus fracturas y sus silencios, no pudo cumplir con esa expectativa de cuento de hadas, el juicio público fue implacable. Sin embargo, en esa tristeza visible hay también una forma de resistencia. Al negarse a sonreír cuando no lo siente, Charlene rompe la regla de oro del protocolo que exige disimulo a toda costa. Su rostro serio se convierte así en el único espejo honesto en un mundo de apariencias, gritando en silencio lo que su contrato matrimonial probablemente le prohíbe decir en voz alta. Si los fantasmas del pasado son difíciles de combatir, los rivales de carne y hueso dentro de los muros de palacio son aún más formidables. En la corte de los Grimaldi, el poder no se comparte gustosamente, y la llegada de Charlene supuso un terremoto para la estructura matriarcal que había gobernado la familia durante décadas. Antes de que la nadadora apareciera en escena, el papel de primera dama de facto lo ejercía Carolina de Mónaco, la hermana mayor de Alberto, una mujer nacida y criada para reinar, que conoce los resortes del protocolo como nadie y que encarna la esencia aristocrática que a veces se le reprocha faltar a Charlene. Durante las largas ausencias de la princesa, ya fuera por su enfermedad en Sudáfrica o por su retiro en Suiza, fue Carolina quien dio un paso al frente para llenar el vacío, acompañando a su hermano y, lo que es más significativo, ejerciendo de figura materna sustituta para los pequeños Jacques y Gabriela en los actos oficiales. Esta dinámica ha alimentado rumores incesantes sobre una guerra fría entre las cuñadas, una lucha sorda por la influencia y el lugar en la foto. Se dice que la relación es tensa, marcada por la desaprobación de Carolina hacia lo que considera una falta de compromiso de Charlene, y por el resentimiento de Charlene hacia una cuñada que parece omnipresente y que maneja los hilos de la corte con una autoridad que a ella a menudo se le niega. El contrato y los acuerdos financieros de Charlene también deben leerse en esta clave de poder interno. Recuperar su lugar en el Principado no es solo volver a vivir con Alberto, es reclamar su territorio frente a Carolina.
Cada aparición pública de Charlene es una reafirmación de su estatus como la única consorte legítima. Un mensaje enviado no solo al pueblo, sino a la propia familia Grimaldi. Ella sigue ahí, y mientras ella esté, el puesto de primera dama no está vacante. Esta tensión añade una capa de electricidad a cada evento familiar, donde los saludos se miden y las miradas se cruzan como espadas. Charlene no solo lucha contra sus propios demonios o contra un matrimonio complejo, lucha por no ser devorada por un clan que tiene la supervivencia en su ADN y que no suele tener piedad con los eslabones que considera débiles. A veces, cuando las palabras están prohibidas por contrato y las emociones deben esconderse bajo el maquillaje, el cuerpo se convierte en el único lienzo disponible para la rebelión. La transformación física de Charlene a lo largo de los años no ha sido una simple cuestión de moda, sino un grito visual. El momento cumbre de esta insurgencia estética ocurrió a finales de 2020, poco antes de su gran crisis de salud, cuando la princesa apareció en un acto navideño con un corte de pelo radical, el estilo rapado lateral conocido como half hawk, propio de una estética punk y absolutamente ajeno a los salones de la realeza europea. Aquel corte de pelo fue un escándalo mayúsculo para los puristas del protocolo, pero para los observadores más agudos fue una señal de alarma, un SOS lanzado en código estético. Raparse la mitad de la cabeza en un entorno donde se espera la perfección de la melena rubia clásica fue un acto de desafío brutal, una forma de decir que ella todavía era dueña de su propia imagen, aunque no lo fuera de su agenda. Fue la manifestación externa de un caos interno que ya no podía contenerse. Los expertos en psicología y lenguaje no verbal interpretaron aquel gesto como una ruptura con las normas establecidas, un intento desesperado de marcar una individualidad que sentía amenazada por la maquinaria del palacio. Hoy en día, su estilo ha evolucionado hacia algo más sobrio, pero igualmente distante, con cabellos cortos y platinados y un vestuario que a menudo recurre a colores oscuros o cortes arquitectónicos que funcionan como una armadura. Ya no busca encajar en el molde de la princesa Disney que se le impuso en 2011. Su imagen actual es la de una mujer que ha pasado por la batalla y ha sobrevivido, endurecida, moderna y, sobre todo, impenetrable. Esta evolución estética es el reflejo visible de ese contrato de supervivencia del que tanto se habla. Charlene ha dejado de intentar ser la princesa que Mónaco quería para convertirse en la mujer que necesita ser para resistir, usando su apariencia como una barrera entre su vulnerabilidad y el mundo que la observa sin descanso. La vida de una princesa no se mide por estaciones, se mide por apariciones. En Mónaco, cada saludo desde un balcón y cada paso sobre una alfombra roja se convierten en una prueba de estabilidad, como si el principado necesitara ver a su pareja soberana para creer que el país sigue en orden. Y cuando esa pareja ha sido golpeada por rumores durante años, el protocolo afila sus instrumentos y trabaja con una lógica simple: ofrecer imágenes que cierren preguntas antes de que las preguntas se conviertan en titulares. En ese clima, el silencio deja de parecer una elección y empieza a parecer una arquitectura. Nadie necesita pronunciar la frase cláusula de silencio para que la prudencia domine, porque basta con saber cómo funciona el castigo social cuando se rompe la compostura. Los medios han insistido en que su permanencia y su regreso a la vida pública habrían estado ligados a un acuerdo económico, y esa idea ha circulado con una cifra repetida hasta el cansancio: 12 millones de euros, como si el número fuera una llave maestra capaz de explicar lo inexplicable. Charlene, en cambio, ha descrito esos rumores como dolorosos y ha negado que su matrimonio sea una transacción, defendiendo que el retrato exterior no captura la totalidad de su realidad. Por eso, cuando ella reaparece, no lo hace como alguien que vuelve sin condiciones, reaparece como alguien que negocia oxígeno. A veces la audiencia lo percibe en detalles mínimos: una distancia medida,
un gesto que dura lo justo, una mirada que se escapa antes de que la cámara la atrape. El protocolo convierte esa tensión en una escena cuidada, y la escena se repite con variaciones, como si cada acto público fuera una renovación silenciosa del pacto de apariencia. Y sin embargo, bajo la superficie, la historia empuja con preguntas más antiguas que cualquier contrato. ¿Qué significa sostener una institución cuando la institución también sostiene tu vida? Las ausencias largas del pasado siguen proyectando su sombra. Oficialmente, hubo un periodo en que Charlene permaneció en Sudáfrica por una infección que complicó su salud y limitó su capacidad de volar durante meses. En el relato del palacio, aquello pertenece al terreno médico y se cierra con una recuperación. En el relato del público, aquello pertenece al terreno emocional y no se cierra nunca del todo, porque la duración de una ausencia no se mide solo en días, se mide en lo que se rompe mientras la persona no está. Y entonces aparece el elemento más duro de esta historia, el papel del protocolo en la vida personal. No como villano, sino como fuerza que no entiende de fragilidad. El protocolo no acompaña el dolor, lo ordena. No pregunta si un matrimonio necesita descanso, pregunta qué fecha necesita una foto. En esa lógica, la princesa aprende a vivir con dos calendarios, el visible que todos aplauden y el secreto que nadie ve. El visible la convierte en símbolo, el secreto intenta devolverle algo que se parezca a una vida. Y mientras ambos calendarios sigan superpuestos, el suspense no está en si se separan o se quedan. El suspense está en cuánto tiempo puede una persona sostener la máscara sin perderse dentro de ella. El dinero no compra amor, pero en las casas reales a veces compra tiempo, y el tiempo es el recurso más valioso cuando lo que se negocia no es una relación, sino la continuidad de una imagen. Los acuerdos económicos en el seno de las monarquías no son una novedad, pero tampoco son públicos. Se esconden tras asesorías legales discretas, firmas privadas en despachos blindados y cláusulas que jamás ven la luz del día. En el caso de Charlene, lo que ha filtrado la prensa no es un documento, es un consenso de fuentes que se repiten en distintas capitales europeas, todas contando la misma historia con pequeñas variaciones, pero manteniendo siempre la esencia de un pacto monetario destinado a sostener la fachada matrimonial. La cifra estrella, mencionada por múltiples publicaciones, asciende a 12 millones de euros anuales, que Charlene percibiría a cambio de permanecer en Mónaco, cumplir con su agenda oficial y, sobre todo, evitar un divorcio que sería catastrófico para la reputación del principado. Este arreglo no significaría que no exista afecto o que todo sea teatro calculado, sino que añade una capa pragmática a una unión que, a ojos de cualquier observador externo, hace tiempo que dejó de funcionar bajo los parámetros románticos convencionales. A cambio de ese dinero, Charlene aparecería en eventos clave del calendario monegasco, como el Día Nacional, el Gran Premio de Fórmula 1, el Baile de la Rosa, o los compromisos benéficos ligados a la fundación que lleva su propio nombre. Y mantendría un perfil impecable, sin escándalos, sin fugas mediáticas, sin grietas en la narrativa oficial. Pero este tipo de acuerdos tiene un lado oscuro. Cuando la permanencia se convierte en transacción, la libertad personal queda hipotecada. Cada euro depositado en su cuenta sería también un recordatorio de que su posición depende de cumplir con términos no escritos públicamente, pero asumidos por todas las partes. Algunos analistas de la realeza han planteado que, además del pago anual, el contrato incluiría garantías sobre residencias separadas, algo que explicaría por qué Charlene ha trasladado su vida a la finca de Roca Gel en lugar de habitar el Palacio Grimaldi de manera permanente. Esa distancia física sería la frontera donde el contrato termina, donde el protocolo cede ante la necesidad humana de respirar lejos de la mirada constante. Lo que hace esta situación aún más compleja es que, desde fuera, todo sigue pareciendo funcional. Ellos asisten a actos juntos, se dejan fotografiar, saludan, sonríen en la medida justa. Pero lo que esas fotografías no muestran
es cómo transcurren las horas después de que se apagan los flashes. Si comparten una conversación o si cada uno regresa a su rincón del principado. Si los niños viven en un hogar o en 2 turnos paralelos. El dinero, en este contexto, no es el fin de la historia. Es el lubricante que mantiene el engranaje en movimiento, permitiendo que la institución sobreviva, aunque el matrimonio ya no lo haga en el sentido clásico. Y mientras el público mira la corona, lo que se esconde debajo de ella es un acuerdo empresarial disfrazado de cuento de hadas, donde cada aparición oficial es un cheque cobrado y cada silencio mantenido una cláusula cumplida. En las monarquías contemporáneas, la línea entre lo público y lo privado es una ilusión. Lo que parece una decisión íntima sobre cómo vivir un matrimonio, dónde dormir o cuándo estar juntos, termina siendo un asunto de Estado cuando ese matrimonio es el núcleo simbólico de un país. Por eso, cuando Charlene y Alberto deciden reconfigurar su convivencia, no es solo una pareja resolviendo sus diferencias, es una institución redactando un nuevo manual de supervivencia sin cambiar el título oficial del libro. Se ha hablado mucho de vidas paralelas, pero pocas veces se explora lo que eso significa en la práctica. Alberto sigue residiendo en el Palacio de los Grimaldi, el corazón administrativo y simbólico del Principado, donde recibe a jefes de Estado, firma documentos y cumple con el ritual de soberano. Charlene, en cambio, ha establecido su base en Rock Hill, la residencia de verano de la familia ubicada en las montañas, a varios kilómetros del bullicio de Montecarlo. Este distanciamiento no es casual ni improvisado, es el producto de una negociación tácita donde cada parte cede algo a cambio de algo. Alberto mantiene la imagen de continuidad, Charlene recupera su privacidad, el Principado conserva su estabilidad, ella conserva su cordura. Este modelo de matrimonio a distancia tiene precedentes en otras casas reales europeas, pero pocas veces se ha vivido de manera tan visible. Los niños se mueven entre los 2 espacios, y su presencia en actos públicos junto a ambos padres funciona como el pegamento visual que mantiene la idea de familia unida. Sin embargo, quienes conocen el día a día aseguran que la logística es más propia de una custodia compartida que de un hogar tradicional. Cada fin de semana, cada festivo, cada compromiso escolar se negocia, se coordina, se anota en agendas donde el amor ya no es el criterio principal, sino la funcionalidad. Dentro de este esquema, el contrato económico deja de parecer una extravagancia y pasa a ser una herramienta de gobernanza interna. No se trata de comprar a una persona, se trata de crear un marco donde las obligaciones estén claras y donde no haya espacio para malentendidos que puedan explotar en público. Si Charlene recibe una suma millonaria, esa suma no es un capricho, es la compensación por una vida que ya no le pertenece por completo, por una agenda que debe respetar aunque no la haya elegido, por un calendario donde cada reaparición es una entrega de servicio al Estado, y como todo contrato, tiene su punto de equilibrio frágil. Mientras ambas partes cumplan, el sistema se sostiene, pero si una de las dos deja de cumplir, todo el castillo de naipes puede venirse abajo en cuestión de horas. En Mónaco, el matrimonio ya no es un sacramento, es una estrategia de continuidad. Y el amor, si alguna vez estuvo presente, ha quedado archivado en un cajón cuyo contenido ya nadie se atreve a revisar. Hay un detalle en esta historia que no suele mencionarse con frecuencia, pero que late bajo toda la narrativa como un corazón oculto. Antes de convertirse en la princesa triste, Charlene Wittstock fue una atleta olímpica, una mujer que competía en Sydney 2000 con la selección sudafricana de natación, acostumbrada a la disciplina, al esfuerzo extremo y a la soledad del agua. Ese pasado atlético no es anecdótico, es clave para entender cómo ha resistido una década de presión dentro del Principado. Los nadadores de élite conocen un concepto brutal que también se aplica a la supervivencia emocional, la apnea. Aguantar la respiración bajo el agua hasta que el cuerpo pide aire con urgencia y aún así resistir un segundo más antes de salir a la superficie. Eso es lo que Charlene ha hecho durante años, aguantar bajo la línea de flotación,
conteniendo el grito, esperando el momento adecuado para emerger sin ahogarse. Cuando por fin rompe el silencio en mayo de 2022 para negar los rumores sobre el supuesto contrato económico, su negativa suena sincera, pero agotada, como si ya no le quedaran fuerzas para pelear contra una narrativa que la supera. Pero la atleta que hay en ella también sabe que ciertas batallas no se ganan en los medios, se ganan en los entrenamientos diarios, en la construcción lenta de una rutina que devuelva el control. Y esa rutina, después de su regreso desde Suiza, pasó por recuperar su cuerpo, su agenda personal y, sobre todo, su dignidad. Los rumores sobre su tratamiento en una clínica suiza especializada no solo hablaban de agotamiento físico, también mencionaban un cuadro de profunda fragilidad emocional que había requerido meses de terapia intensiva. Esa estancia no fue un retiro de lujo, fue una tabla de salvación. Allí, lejos de las exigencias del protocolo y de las miradas críticas de la corte, Charlene pudo permitirse ser vulnerable. Pudo permitirse caer sin que esa caída fuera fotografiada y convertida en portada. El deporte también le enseñó algo fundamental, que el dolor es temporal, pero abandonar es definitivo. Y aunque todo empuja hacia la idea de que debería marcharse, de que debería dejar atrás el palacio y recuperar su vida en otro lugar, ella ha elegido quedarse, no por amor romántico, sino por amor maternal y por orgullo de superviviente. No se va a ir permitiendo que la etiqueten como la que no pudo, la que huyó, la que fracasó. Va a quedarse, va a cumplir el contrato, si es que existe, y va a demostrar que puede atravesar el fuego sin quemarse del todo. En esa decisión hay una mezcla de valentía, resignación y estrategia, porque al final, la única manera de ganar en un juego donde las reglas están escritas por otros es redefinir en secreto qué significa para una misma la palabra victoria. El verdadero poder de un contrato no reside en lo que obliga a hacer, sino en lo que prohíbe decir. En los círculos cercanos a la roca, se comenta que las cláusulas de confidencialidad son el verdadero muro de contención que protege a la dinastía, mucho más efectivo que cualquier guardia de palacio. Si la cifra de los 12 millones de euros es cierta, es probable que una parte sustancial de ese dinero no pague la presencia de la princesa, sino su silencio. En la era de la información, donde un solo testimonio puede derribar reputaciones construidas durante siglos, el silencio es el activo más caro del mercado. Y Charlene, consciente o no, se ha convertido en la guardiana de los secretos más íntimos de una familia que lleva 700 años gobernando ese pequeño pedazo de costa mediterránea. Imaginad por un momento lo que significa vivir con un filtro permanente entre el cerebro y la boca. Saber que cualquier desahogo con un amigo, cualquier comentario fuera de tono o cualquier entrevista no pactada podría activar penalizaciones legales devastadoras, o peor aún, poner en riesgo la custodia compartida de facto que mantiene con sus hijos. Esa presión psicológica crea una soledad distinta, una soledad poblada de abogados y asesores de imagen, donde la confianza es un lujo que nadie se puede permitir. La princesa triste no es solo un apodo cruel de la prensa, es la descripción precisa de alguien que ha tenido que renunciar a la espontaneidad para sobrevivir en un entorno donde cada palabra es una potencial bomba de relojería. A pesar de todo, el espectáculo debe continuar, porque Mónaco no es solo un país, es una marca de lujo que necesita embajadores. Cuando llegan las grandes citas, como el Gran Premio de Fórmula 1, la maquinaria se engrasa y la pareja real sale a cena. Es en esos momentos donde la tensión entre el contrato y la realidad se hace más palpable. Los expertos en protocolo diseñan cada movimiento, dónde deben pararse, cuándo deben aplaudir, cuánto tiempo deben permanecer el uno junto al otro. Pero hay cosas que no se pueden ensayar. La frialdad en los ojos, la rigidez de los hombros cuando se rozan, la ausencia total de complicidad en las miradas. El público, que observa con fascinación morbosa, busca en esos detalles la confirmación de sus sospechas,
convirtiendo cada gala en un análisis forense de un matrimonio en descomposición. Sin embargo, para el Estado, que ellos se amen o no es irrelevante. Lo único que importa es que la foto se haga, que la princesa entregue el trofeo, que el príncipe salude a los inversores, que la bandera ondee y que el dinero siga fluyendo hacia el principado. Charlene cumple su papel con la profesionalidad de una empleada de alto nivel que odia su trabajo, pero necesita el sueldo. Se viste, sonríe levemente, posa y se retira. No hay pasión, no hay drama visible, solo una ejecución mecánica de deberes. Y quizás esa sea la victoria final del protocolo sobre la persona, haber logrado vaciar de contenido emocional los actos públicos hasta convertirlos en pura burocracia vestida de alta costura. Esta historia nos obliga a replantearnos qué significa ser miembro de la realeza en el siglo XXI. Ya no estamos ante cuentos de hadas ni romances divinos, sino ante corporaciones familiares que gestionan activos millonarios y que necesitan estabilidad a cualquier precio. El caso de Charlene de Mónaco podría estar sentando un precedente histórico, la normalización del matrimonio real como un contrato de servicios profesionales. Si los rumores son ciertos, ella sería la primera princesa contratada explícitamente para ejercer de princesa, con condiciones, sueldo y cláusulas de rescisión, inaugurando una era donde la corona se lleva como un uniforme de trabajo y no como un destino vital. Es una visión cínica, fría y desprovista de magia, pero quizás es la única visión posible en un mundo que ya no cree en príncipes azules. Charlene ha dejado de ser la víctima que intentaba huir del aeropuerto para convertirse en una pieza clave del sistema, una mujer que ha entendido que si no puedes escapar de la jaula, lo mejor es negociar las condiciones de tu encierro. Ha cambiado la libertad absoluta por una independencia pactada, el amor romántico por la seguridad financiera y la felicidad plena por una tranquilidad armada. Es un trato que muchos juzgarán desde fuera, pero que solo ella, desde la soledad de su habitación en Roca Hell o en el palacio, sabe si realmente ha valido la pena firmar. Al final, la historia del contrato matrimonial de Charlene de Mónaco queda abierta, como una herida que no termina de cicatrizar, o como un documento al que le faltan las últimas firmas. La princesa sigue ahí, contra todo pronóstico, desafiando a quienes apostaban por un divorcio inminente y a quienes la veían demasiado frágil para resistir. Su presencia es un recordatorio constante de que, detrás del glamour, de los yates y de las fortunas incalculables, hay seres humanos negociando su propia supervivencia emocional. Nos queda la duda eterna de qué pasaría si un día decidiera romper el silencio, si decidiera que 12 millones no son suficientes, o si simplemente se cansara de fingir. Hasta que ese día llegue, si es que llega, seguiremos viéndola en los balcones, hermosa y distante, cumpliendo su parte del trato mientras el mundo especula sobre el precio de su tristeza. ¿Y vosotros? ¿Qué haríais en su lugar? ¿Firmaríais un contrato millonario a cambio de vuestra libertad de expresión y de movimiento? ¿O no hay dinero en el mundo que pague una vida bajo control? Dejad vuestra opinión en los comentarios, porque en esta historia, aunque el guión parezca escrito por abogados, el final todavía lo están viviendo sus protagonistas. Gracias por acompañarnos en este viaje al lado oscuro de la realeza. Hasta la próxima historia.